Bendiciones, espero que se encuentren bien, que esta semana que estamos celebrando el 4 de julio, el Día de la Independencia aquí en Estados Unidos, que sea es un tiempo donde nos reunimos entre familias. Espero que tengan un buen tiempo, haya sido un buen tiempo para ustedes. Estamos esta semana compartiendo con nuestros niños la historia de Noé. Por todo el mes de julio vamos a estar hablando de la vida de este hombre Noé. El tema de hoy es cosas de Dios en un mundo corrupto. Cosas de Dios en un mundo corrupto. Y el texto o la escritura se encuentra en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y nos habla un poquito de lo que sucedió con Noé en esos días. Muchos conocemos, especialmente los niños, también les fascina esta historia del arca de Noé. Lo digo porque mi hijo está fascinado con esta historia. Cada vez que tiene la oportunidad la pones, yo pienso que unas 5 o 6 veces al día la pone la historia de Noé en caricaturas. Entonces, sabemos que es la historia de un hombre que Dios lo llamó en un tiempo de maldad, de violencia en la tierra, y le asignó, lo llamó para que construyera un arca, y que para que esta arca fuera la salvación para aquellos que creyeran en Dios, y para que Dios pudiera salvaguardar la vida de Noé, su familia y de aquellos animales que había Dios creado y que pudieran sobrevivir y tiempo después poderse multiplicar una vez más. Muy bien, entonces a Génesis capítulo 6, voy a dar lectura a algunos versículos. Dice, uh, aconteció que cuando comenzaron los hombres y se multiplicaron sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos primeros dos versículos nos hablan de la diferencia de dos pueblos. Uno dice que eran los hijos de Dios y los otros dice que eran los hijos de los hombres. Y parece ser como que si una raza no fuera el ser humano, pero más bien tiene que ver con la descendencia de Set. Acordémonos que Adán tuvo 3 hijos y uno de ellos fue Abel, pero Abel fue muerto o asesinado por su hermano Caín. Caín se dejó dominar por la maldad al matar a su hermano, se dejó dominar por la violencia, por la envidia. Entonces, tiempo después, Dios le da a Adán y a Eva otro hijo que le ponen por nombre Set. Y este hijo viene a ser un hijo sumiso, obediente, que honraba a Dios. Entonces, aquí miramos dos líneas, la línea de Set y la línea de Caín. Una de ellas, la de Caín, era personas que se alejaron de Dios, pero la vida de Set y su descendencia se mantuvo cerca de Dios, en obediencia a Dios, buscando a Dios. Pero llegó un punto donde los hijos de Dios, es decir, la descendencia de Set, miró con agrado a las mujeres de los hijos de los hombres que actuaban en su carne, que eran malos, y se enamoraron de ellas y se mezclaron, una mezcolanza. Muy parecido a lo que ocurrió con Israel, cuando Dios les dijo que no se mezclaran con otras naciones, que no tomaran mujeres de otras naciones. Salomón cometió el mismo error, el rey Salomón tomó mujeres que no eran del pueblo de Israel. Y todo esto, lo que sucedió en el corazón de Salomón, dice que se inclinó a los dioses de donde venían esas mujeres, de sus naciones. Igual Israel, el pueblo de Israel, cuando empezó a casarse con mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios, entonces ellos empezaron a adoptar la cultura, la costumbre, la idolatría de esas mujeres. Entonces por eso Dios les prohíbe o les dice no se unan a esas mujeres, no se casen. Y esto tiene que ver hoy en día, ¿cómo lo aplicamos para nuestro tiempo? Bueno, no te cases con la cultura del mundo. El hecho de que el mundo tenga una cultura, tenga un estilo de vida, su enfoque, su prioridad es el materialismo, el enfoque es
el entretenimiento, el enfoque es el placer. Y pareciera como que no pasa nada, es algo normal, está bien tomar placer, está bien entretenerse, no hay nada de malo, sí, pero cuando yo adopto la cultura del mundo y empiezo a vivir como el mundo vive y hacer las cosas que el mundo hace, llega un punto donde ya no encuentro la diferencia y por lo contrario empiezo a vivir como vive el mundo. Empiezo a escuchar la música del mundo, actuar como el mundo vive, vestir como viste el mundo, hablo como el mundo habla y pienso como piensa el mundo. Bueno, entonces me empiezo, pero esto sucede como un proceso lento, donde poco a poco me empiezo a desviar o alejar de Dios. Entonces, en los primeros 2 versículos vemos que todo inició con una mezcla entre lo que era de Dios y lo que no le pertenecía a Dios. Cuando yo me permito en mi vida como cristiano, me permito ver películas que, que no debería ver, escuchar música que no debería escuchar, tener relaciones, amistades que no debería estar teniendo, costumbres que yo no debería estar teniendo. Cuando me enfoco en el entretenimiento, es más importante para mí el placer, las comodidades, lo que son las cosas materiales, el materialismo. Cuando empiezo a moldearme de esta manera, yo dejo de comportarme como un hijo de Dios. Porque entonces me empiezo a enfocar en las cosas del mundo. Y ese es el problema, el mezclarnos. Dice Dios, no te mezcles, no permitas que entren a tu vida. En el verso 5 y 6 dice, voy a leer versos 5 y 6. Vio Jehová que la maldad de los hombres eran mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón haberlo hecho. Aquí miramos en estos versículos cómo es que Dios miró en la tierra la maldad. La maldad era tan grande, la violencia, porque sucede que cuando el ser humano se aleja de Dios, toma distancia de Dios, automáticamente se va a corromper. Es como cuando viene el invierno, ¿no? Este fenómeno ocurre porque el sol toma más distancia de la tierra, se aleja de la tierra. Y por esta razón, porque hay un distanciamiento más lejano, por naturaleza o por lo normal, es que va a haber frío, va a haber heladas, va a haber nieve, va a haber una temporada fría. ¿Por qué? Porque el sol se alejó. Entonces, cuando yo me alejo de Dios, mi vida se va a enfriar. Mi vida se va a volver corrupta. Es natural, es algo que va a ocurrir tarde que temprano, no es cuestión de que a ver si pasa o no pasa, no, va a suceder. Entonces, ese es el peligro que ocurre cuando en la vida de un creyente se va alejando de Dios, se va alejando de leer la palabra, ya no lee la Biblia, ya no ora, ya no asiste a la iglesia, ya no siente deseos de orar, ya va perdiendo esa conexión con Dios. Entonces, lo que le sigue a esa persona es caer en un estado de corrupción, de maldad, pero todo es un proceso lento. Dios sintió tristeza y dolor al mirar la maldad que había en la tierra. A Dios le dolió, dice, le pesó ver hecho al hombre. En otras palabras, le dolió, o sea, le dio tristeza. Nosotros sabemos que Dios siente tristeza porque la Biblia dice que no contristamos al Espíritu Santo de Dios, no lo pongamos triste. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo se pone triste cuando yo no vivo de acuerdo a los parámetros o al llamado que Él me ha dado? Cuando yo no vivo a la altura del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, sino que vivo por debajo, cuando yo mismo me rebajo a vivir una vida como la que vive el mundo. Entonces, dice que a Dios le dio tristeza, y a Dios le da tristeza cuando yo no estoy viviendo en ese nivel, cuando yo vivo por debajo del nivel al cual Dios me llamó. Dios me llamó a santidad, y yo debo vivir en santidad. Dios me llamó a vivir como un hijo de un rey, a comportarme como un hijo, no a ser prepotente y creerme mejor que otros, no, sino a tener un carácter
y un comportamiento de realeza, de sacerdocio, de santidad, porque yo sé que he sido llamado y que soy un hijo de Dios. Pero cuando no vivo en ese nivel, a Dios le duele. Lo siguiente que miramos en esta historia, verso 7 dice, dijo Jehová, voy a arrancar o voy a quitar de sobre la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios le dice a Noé, voy a destruirlo todo. Todo va a ser destruido. Y no, esta acción no era como una reacción de Dios, como alguna decisión impulsiva por producto de su ira. Y estaba enojado y reaccionó mal Dios. No. La razón que Dios toma esta decisión es porque llegó un punto en la humanidad, era tanta la maldad, era tanta la violencia que había, que la única forma de poder purificar la tierra era trayendo este diluvio, era destruyéndolo todo. La única forma de deshacer toda la maldad que había en ese momento en la tierra era volver a empezar. Entonces Dios toma la decisión de preparar un diluvio para la tierra como una forma de resetear, de reset, a volver a empezar. Y le dice a Noé, voy a empezar contigo, con tu familia, con algunos animalitos, y ustedes van a volver a multiplicar. ¿Por qué? Porque hay tanta maldad y tanta corrupción que la única forma para poder sanar la tierra es volviendo a hacerlo todo. Entonces, tal era, alguien pudiera decir, parece que Dios fue muy, muy extremo al haber enviado un diluvio, al haber matado, al haber permitido que toda la gente muriera en el diluvio. Más bien tendríamos que darnos cuenta que tan grande era la violencia, la maldad y la corrupción, la perdición de la humanidad, que Dios tuvo que tomar esta medida tan fuerte. ¿Por qué? Porque lo ameritaba, porque la tierra lo necesitaba. Era tan grave el problema en la tierra que Dios tuvo que enviar un diluvio. No había otra forma de salvar al mundo y la raza humana. El verso 8 y verso 9 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Noé era un hombre que a Dios le agradó, Dios lo miró. Noé estaba viviendo, no digo que era un hombre perfecto, pero la Biblia dice que era un hombre, cuando dice era perfecto en su generación, es decir, que estaba caminando al nivel que Dios esperaba que caminara. Estaba caminando en lo que Dios esperaba que estuviera caminando. Entonces, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé estaba cumpliendo, estaba al nivel que tenía que estar. Cuando Dios no espera que nosotros seamos superhombres, personas perfectas, pero sí espera que caminemos a la medida de lo que nos ha llamado. Que vivamos una vida en santidad, que nos esforcemos, que vivamos como lo que somos, hijos de Dios. Yo no puedo vivir menos de eso. Yo no puedo rebajarme a vivir menos que un hombre de Dios, un hijo de Dios. Dice la Biblia que Noé halló gracia ante sus ojos, ante los ojos de Dios. En el verso 14 nos dice, verso 14, Dios le dijo a Noé, le dio instrucciones, hazte un arca de madera de gofer, hazla, harás cuartos en el arca y la vas a rellenar, la vas a poner brea por dentro y por fuera. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que hacer esta arca para salvar a Noé y a su familia y a los animalitos. Dios siempre tiene un medio para salvar. Dios, aquel que busca a Dios puede encontrar salvación. Dios no envía un juicio sin enviar salvación, un medio de salvación. Dios siempre envía un medio de salvación. Los que no se salvan no es porque Dios no envió salvación, es porque no quisieron aceptar el medio de salvación. En este tiempo, Dios ha enviado un medio para ser salvos y ese medio se llama
la persona de Jesucristo. Los que no aceptan a Jesús, dice, son condenados porque no aceptaron el medio, es decir, no aceptaron a Jesús. Pero Dios siempre envía a un Salvador. Y por último, Noé estuvo predicando por 120 años. Dios le dice a Noé, les voy a dar 120 años y después va a venir el diluvio. Esto significa, esto me dice a mí, que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios paciente. Su palabra dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pudiéramos pensar que Dios fue muy duro, muy injusto al haber enviado un diluvio. Hay quienes pueden pensar eso. Donde murió toda la gente, toda la raza humana, animales, todo, niños, todo murió. Y alguien puede decir, pero qué duro Dios, qué malo, ¿por qué? La verdad es que Dios les dio 120 años para que se arrepintieran y no se quisieron arrepentir. Esa es la magnitud de la maldad del ser humano. Lo que nos deja esta lección a nosotros es descubrir, saber que Dios siempre encuentra personas, siempre hay personas que aman a Dios, que le creen a Dios como Noé. 2, Dios siempre provee un medio para que seamos salvos. Y 3, Dios siempre le da al ser humano oportunidad, mucho tiempo, para que se arrepienta. El hombre no puede decir, yo no tuve oportunidad. A mí Dios no me dio oportunidad. No. Dios nos da oportunidad para que cambiemos y abandonemos nuestros malos caminos. Espero que tengan un buen tiempo este domingo. Que Dios les bendiga. Bendiciones.